Del Evangelio según San Marcos. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron 4 llevando un paralítico, y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenía, le dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados quedan perdonados». Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: «¿Por qué habla éste así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios?». Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo: «¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados». Entonces dijo al paralítico: «Contigo hablo. Levántate, coge tu camilla y vete a casa». Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: «Nunca hemos visto una cosa igual». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es viernes 17 de enero, queridos hermanos. Celebra la Iglesia hoy a San Antonio Abad, uno de los santos más populares de todos los tiempos, especialmente muy venerado en Europa. Cuando murieron sus padres, tendría unos 18 o 20 años. Quedó a cargo de la única hermana pequeña que tenía, y luego de dejar todos los bienes a los pobres y de entregar a la hermana al cuidado de unas vírgenes prudentes, se convirtió en el fundador del movimiento eremítico, es decir, un monje cristiano que, apartándose del mundo, decidió consagrar su vida a la meditación y a la austeridad. Fue cerca del Mar Muerto donde pasó Antonio la mayor parte de su vida. Murió el año 356. Se nos termina ya esta primera semana del tiempo ordinario, siempre leyendo el primer libro de Samuel. Hoy en el capítulo 8 tenemos un momento crucial en la historia de Israel. Después de unos 200 años bajo la guía de los jueces, el pueblo pide un rey. Hasta entonces las 12 tribus iban por su cuenta, no muy bien coordinadas ciertamente. Ahora se dan cuenta de que les iría mejor social y militarmente en su lucha contra los filisteos si hubiese una fuerza unificadora, tal como ven que tienen los pueblos vecinos, y piden a Samuel un rey. Se ve enseguida, y se sigue viendo en toda la historia sucesiva, que a Samuel no le gusta nada la idea, que no es nada monárquico, porque interpreta esta petición como una ofensa a Dios. ¿Es que Dios no ha ayudado al pueblo como hasta ahora? ¿Es que se rebelan contra Él? ¿Va a olvidar el pueblo las incontables maravillas y beneficios recibidos de Dios? ¿No es el Señor su Rey? Y a pesar de que Dios le dice a Samuel que se lo conceda, éste muestra sus reticencias dirigiéndoles un discurso antimonárquico con una lista de agravios que les esperan si eligen un rey. El rey se absolutizará, no se sentirá mediador entre Dios y el pueblo, terminará siendo un tirano. Y esta lista de agravios, que fue escrita ciertamente después, a partir de la experiencia de tantos reyes malos, no convence al pueblo. Quieren ser como los demás pueblos, lo que no deja de ser legítimo desde el punto de vista técnico y político. Pero Samuel teme con razón que quieran copiar otras cosas. Primero un rey, ahora las costumbres morales, luego la religión idolátrica.
Ciertamente en la historia de Israel no se pueden negar las ventajas que trajo la monarquía, si pensamos en reyes como David o Salomón, como tampoco se puede ocultar la parte de razón que tenía Samuel, si recordamos otros reyes caprichosos y tiránicos de la historia de Israel. Lo importante debe ser buscar el bienestar de la comunidad siguiendo fielmente los valores de Dios. Todo puede ser bueno o malo, una monarquía o una república. Los valores que se han propuesto ya en la alianza del Antiguo Testamento, pero sobre todo en la alianza nueva con Jesucristo, deben ser los que brillen en nuestro caminar. Ciertamente el estilo de autoridad que nos enseñó Jesús a los cristianos es diferente de este que teme Samuel, y que por desgracia han podido experimentar todos los pueblos a lo largo de la historia. Por eso Jesús dice a sus apóstoles que no se hagan tiránicos, como los que dominan, como los que se creen jefes de este mundo, sino que entiendan la autoridad como un servicio, imitándole a Él que no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida por los demás. En el texto de Marcos, en el capítulo 2, tenemos hoy un simpático y lleno de intención teológica episodio del paralítico a quien bajan por un boquete en el tejado. Es de admirar ante todo la fe y la amabilidad de los que echan mano al enfermo y le llevan a Jesús, porque no se desaniman ante la dificultad de la empresa. A esta fe responde la acogida de Jesús y su prontitud en curarle y también en perdonarle. Hay una doble salud, la corporal y la espiritual. Así aparece como el que cura el mal en su manifestación exterior y también en su raíz interior. Y a esto ha venido el Mesías, a perdonar. Por eso Cristo ataca el mal en sus propias raíces. La reacción de los presentes es variada. Unos quedan atónitos y dan gloria a Dios, otros no. Ya empiezan las contradicciones. Es la primera vez en el Evangelio de Marcos que los letrados se oponen a Jesús, se escandalizan de que alguien diga que puede perdonar los pecados y no es Dios. Y como no pueden aceptar la divinidad de Jesús, en cierto modo es lógica su oposición. Marcos va a contarnos a partir de hoy 5 escenas de controversia de Jesús con los fariseos, no tanto porque sucedieran seguidas, sino porque él ha querido agruparlas con una intención catequética. Lo primero que tendríamos que aplicarnos es la iniciativa de los que llevaron al enfermo ante Jesús. ¿Nosotros a quién ayudamos? ¿A quién llevamos para que se encuentre con Jesús y le libere de su enfermedad, sea cual sea, sobre todo la del pecado? Le recomendamos a un amigo que vaya a confesarse y lo acompañamos a hacerlo. Le pedimos a alguna persona que nos acompañe y sacamos cita para una dirección espiritual, o le buscamos un sacerdote para que pueda hablar con él. A veces nos desentendemos con la excusa de que no es nuestro problema o que eso es tan difícil que nadie ya lo va a resolver. Además, nos tenemos que alegrar de que también a nosotros Cristo nos quiere curar de todos nuestros males, sobre todo el pecado, como hemos dicho, que es la raíz de todo mal. El Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, y ese poder, esa autoridad, Jesús la ha trasladado a los apóstoles, porque es Dios. Y Dios puede hacer con sus dones y con su misericordia cuanto mejor le conviene a Él y a la humanidad. Así como cuando Jesús caminó sobre las aguas, y Pedro le dice, Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Jesús le dice, ven. Pedro camina sobre el agua, no porque Pedro sea Dios, es porque Dios le ha dicho, ven. Igual sucede con los ministros de la iglesia. Perdonamos los pecados, no porque seamos Dios, sino porque Jesús nos ha dado su autoridad y la hemos recibido cuando se nos han impuesto las manos el día de nuestra ordenación sacerdotal. Y se nos ha enviado a ser portadores de la misericordia. Aprendamos a mirar este sacramento con alegría. No es fácil confesar nuestras culpas.
quizás porque en el fondo no nos gusta convertirnos. Pero aquí tenemos el más gozoso de los dones de Dios, su perdón y su paz. No nos quedemos retratados en los que critican a Jesús. Tratemos de ser como aquellos que llevan al paralítico a los pies del Mesías y que colaboran para que aquel hombre recupere la salud del cuerpo y también del alma. Que pasen muy feliz viernes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.